Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Le damos un cordial saludo a toda esa audiencia que nos está permitiendo, ¿verdad?, estudiar la lección juntos y poder ver, ¿verdad?, estas lindas lecciones que John, ya es la segunda lección que se titula la lección de historia de Moisés. Pero antes, John, vamos a tener una corta oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, porque en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de historias que pueden servir para nuestro caminar contigo. Todo esto, Señor, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa linda oración. Bien, John, y vamos al título de la lección. Cuando tú lees ese título, siempre nos gusta, ¿verdad?, comenzar con el título. La lección de historia de Moisés. ¿Qué tú nos puedes decir? Pues la historia de Moisés realmente tiene una gran lección para todos nosotros. Y vemos, ¿verdad?, que Moisés fue un historiador. Escribió, ¿verdad?, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Así que vemos que en el libro de Deuteronomio es el primer discurso de él. Y repasa la historia y nos recuerda la manera como Dios se comportó, ¿verdad?, en esos últimos 40 años que pasaron en el desierto. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Y con las naciones, ¿verdad?, que estaban alrededor de ellos. El contacto con ellos. Te pregunto, ¿cuáles van a ser los puntos claves que vamos a tratar en esta lección? Tenemos 5 puntos claves y el primer punto es Dios carga, el segundo punto es Dios cumple, el tercero Dios bendice, el cuarto Dios perdona y el último punto Dios castiga. Vamos entonces al sábado, el versículo para memorizar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo lo que el pueblo de Israel vio y todos esos milagros, todo simbolizaba a Cristo. Cristo estaba siempre detrás de una de las cosas que se hicieron en la nube, en la columna de fuego, en el arca del pacto que se veía la chequina. Cristo estaba en la roca, todo estaba Cristo, ¿verdad? Entonces comienza el libro, ¿verdad? Moisés relatando, ¿verdad?, la historia para que ese pueblo se acordara. Así que es importante, ¿verdad, John? Moisés, que fue un profeta, dice más que un profeta, ¿verdad? Vemos que él no se otorgaba eso hacia él, sino que otorgaba eso a Cristo. ¿Nos puedes comentar algo de ahí? Sí, todo lo que tú estabas diciendo es perfectamente así como tú lo has dicho, ¿no? El pan que era el maná, que simbolizaba a Cristo, el agua que brotó también simbolizaba a Cristo y todas las cosas que ellos hacían en el tabernáculo, también todo apuntaba a Cristo Jesús. Vemos, ¿verdad?, en la parte del domingo, el ministerio de Moisés. Dice, en toda la Biblia se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se le menciona hasta Éxodo 2:2, escribió el libro de Génesis, la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí. Vemos, ¿verdad?, que el ser humano ha puesto que si salimos del mono, que si una explosión en el cielo, el universo, un montón de teorías. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos el relato, ¿verdad?, que hace Moisés como Dios creador y cómo cada día, ¿verdad?, Dios va creando, vemos que verdaderamente eso es más creíble que lo que las otras personas
pueden decir. Y vemos que hasta en eso Dios es un Dios de orden, John, que lo vamos a tratar más tarde. Y dice, la creación, la caída, la promesa, la redención, el diluvio, todo eso, ¿verdad? Fue escrito, ¿verdad? Por Moisés. Y es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, para nada perfecto, pudo ejercer para Dios, porque amaba al Señor y quería servirlo. Eso es otra cosa también, John, importante, y tú me lo estabas comentando antes de comenzar a grabar, que él, pues, escribió los detalles. Cada una de las cosas que el Señor le decía, pues mira, él escribía todas esas cosas que muchas de esas cosas no las vivió, pero Dios le hablaba y él escribía. ¿Cuál es tu comentario, John? Pues mira, nosotros tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que aunque muchos de esas personas también hicieron en el Antiguo Testamento cosas secretas que no fueron reveladas a nadie, pero Dios las contó con exactitud para que se escribieran en la Biblia, para que también las otras personas pudieran ver las cosas que se hicieron y las que no se hicieron. Y vemos, ¿verdad? Hay un versículo que dice Éxodo 32:32. Y esto es cuando el pueblo de Dios no ve que Moisés baja y está allá arriba hablando con Dios en el monte y se atreven a hacer un becerro de oro. Y Dios los iba a destruir. Pero en Éxodo 32:32, Moisés le dice unas palabras a Dios que verdaderamente yo me quedo pasmado, porque él dice que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. O sea, él no estaba pidiendo nada más que lo castigara, como tú me estabas diciendo, sino que lo destruyera junto con él. Así que vemos que verdaderamente Moisés amaba a ese pueblo y estaba cargando una especie, cargando, quería cargar como quien dice los pecados de los israelitas. Era como un simbolismo. Y vemos, ¿verdad?, que Dios, pues, fue el que verdaderamente cargó los pecados en la cruz. Pero Moisés sirvió como una especie de intercesor. Fue un precursor del verdadero intercesor. Pero verdaderamente es Jesús. ¿Qué nos puedes decir, yo? Pues mira, me impacta mucho lo que Aarón hizo, ¿no? Porque Aarón fue un tipo cristiano cobarde que no levantó bandera por la verdad. Porque cuando el pueblo le dice, mira, haznos dioses, porque Moisés se ha ido y no sabemos qué le ha acontecido. Ya habían pasado como 40 días. Y Aarón viene y empieza a pedirle todo el oro del pueblo y él mismo funde un becerro y él mismo le dice al pueblo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No sé si se lo dijo irónicamente o si se lo dijo de corazón, pero él falló con hacer el becerro. Sí, Entonces, cuando Moisés le pregunta, él le dice, que tuve miedo, el pueblo, él no quería que el pueblo se alborotara y tuvo miedo, pero eso es una lección para nosotros, porque nosotros no debemos acobardarnos como lo hizo Aarón. Nosotros tenemos que ir por la verdad, aunque el pueblo te apedreara, pero él no debió haber hecho ese becerro. no, y eso nos enseña, ¿verdad?, que los conceptos de Dios son primero. O sea, aunque tu familia comience a decir lo contrario, aunque quizás hermanos de la iglesia comiencen a decir lo contrario, nosotros debemos permanecer en los principios de Dios. Porque Dios no se casa con nadie en ese sentido. Dios No. o es de esta manera o es de otra. Pero no, él dice que él no cambia ni en él hay variación. O sea, Dios sí dice una cosa es de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos ser igual. Porque a veces vienen movimientos y cosas que suceden y hay gente, bueno, para que después no digan que yo soy el amargado o que yo quiero
poner algún traba o algo así, pero no, mira lo que le pasó a Aarón. Y yo entiendo a Moisés en un sentido, no es que estoy diciendo que lo hizo bien, pero cuando él llegó, que vio eso y vio hasta, ¿verdad? Los principales, los líderes, haciendo lo mismo que hizo con las tablas, la rompió, ¿me entiendes? O sea, porque él le traía algo, el gobierno de Dios lo traía en la mano. Y, o sea, él dijo, bueno, yo no puedo más con esto. Y las Se olvidó de lo que tenía en la mano, vamos a decirlo así. Se olvidó de lo que tenía y lo... se le calentó el cerebro y se olvidó. O sea, ese era el gobierno de Dios. Y vemos, ¿verdad? Que no fue fácil, no fue fácil. Porque el pueblo de Israel siempre estaba haciendo cosas que verdaderamente no agradaban a Dios. Bien, vamos entonces, John, la del lunes, profecía cumplida. John. Pues aquí nosotros vemos que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Él le dijo al pueblo, mira, aquí están, entren a la tierra de Canaán, pero fueron 42 espías y estuvieron 40 días espiando la tierra y volvieron todos con un informe negativo. Solamente dos personas, que fue Josué y Caleb, vinieron con un informe positivo. Si Dios nos los ha dado, vamos por ella. Pero ellos dijeron, no, no vamos, no vamos, volvámonos a Egipto. Por poco apedrean a Moisés y formaron un escándalo tan grande en el pueblo que Dios dijo, mira, ¿saben qué? 40 días estuvieron ustedes espiando la tierra, vuelvan al desierto cada día por año, 40 años van a estar en el desierto y no entrarán en la tierra de Canaán. Cuando Dios dijo eso, Él ya lo cumplió, porque muchos de ellos se fueron a la guerra otra vez. Pero como Dios no estaba con ellos en la guerra, murieron en la guerra. Y ahí se dieron cuenta y dijeron, es verdad, tenemos que irnos al desierto. Fueron al desierto y murieron en el desierto. También nosotros podemos ver muchas otras cosas, porque Daniel, en el capítulo de Daniel 9, versículos 24 y 27, tenemos la profecía de las 70 semanas, que significan 490 años, y se cumplió tal y tal como fue predicho en el año 34 después de Cristo. Y por ahí seguimos también otra profecía de los 1260 días, que significan 1260 años. Y se cumplió, llegó hasta el 1844 después de Cristo. Pero todas estas profecías es un estudio largo y es un estudio profundo que yo les invito a los que están interesados que lo estudien, porque son profecías que ahora mismo en esta lección no se pueden explicar porque es un poco largo, pero Dios cumple sus profecías al pie de la letra y Él tiene el tiempo de Él, no mi tiempo, no tu tiempo, sino el de Él. Amén. Martes, 1000 veces más numerosos. Después de lo largo peregrinaje por el desierto, Moisés hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad, era más que un profeta. Dijo, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ello. Sabemos que esto fue un pacto que Dios fue ratificando, lo hemos estudiado en otras lecciones pasadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ya Moisés sabía, al sacar el pueblo que había pasado 40 años, sabía que esto se iba a cumplir en ellos, ¿verdad? Y ellos estuvieron en ese desierto, como tú dijiste, 40 años. Los 40 días que estuvieron los espías, ¿verdad? Allá espiando la tierra de Canaán, fueron los 40 días, los 40 años, perdón,
que Dios dijo que iban a estar en el desierto hasta que muriera el último de las personas, ¿verdad? Que se rebelaron, como hizo el hermano John, contra Moisés, que lo querían matar. ¿Y qué pasa? Vemos que estas personas fueron muriendo y cuando murió el último, menos Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos sí fueron y dijeron las cosas como son. Ellos dos sí, Dios le prometió que ellos iban a entrar. Pero cuando usted se pone a estudiar, se da cuenta, ¿verdad? De que esas personas que estaban ahí, esos que nacieron ahí en el desierto, pues era una nueva cepa, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, como hemos dicho, y Dios los organizó. Dios, si usted veía, eran las 12 tribus, cada tribu tenía que estar en una posición, los levitas también, cada uno tenía su función, tenía los dones, ¿verdad? Cada uno tenía sus dones y todo era como una práctica, ¿verdad? En el desierto para cuando ellos salieran, ellos iban a salir igual como Dios los había organizado. Y mire, en Deuteronomio 1:11 dice, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces, eso lo está diciendo Moisés, más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Eso se encuentra en Deuteronomio 1:11. Moisés le está diciendo las cosas, ¿verdad? Así que Dios había estado bendiciendo a Israel durante sus 40 años. Yo, mire, vamos a ponerlo en este tiempo, la camisa ninguno se le rompió, los zapatos tampoco, nada. Dios le daba la comida, Dios le daba la bebida, Dios los cuidaba por la noche. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios comenzó a enseñar a ese pueblo verdaderamente a confiar en ellos, ¿verdad? Y Dios también dice, el pueblo de Dios en el desierto estuvo bien organizado. Esta organización se mantuvo en el tiempo para el pueblo de Israel. Hoy Dios también quiere un pueblo, una iglesia organizado. Eso nos enseña a nosotros, que nosotros como personas cristianas, John, debemos ser organizados. Como Dios es un Dios de orden, nosotros también. Eso al garete y haciendo cosas que verdaderamente eso no lleva a nada. Y ¿cómo se llama eso? Improvisando a lo loco. Mira, no, a Dios no le gusta eso. Sí, hay cosas que en el momento hay que hacerlas porque se dan y tú utilizas tus dones para eso. Pero Dios es un Dios de orden y Dios nos enseña que si nos planificamos, John, podemos hacer su voluntad. Bien, John, miércoles, Cades Barnea. Pues aquí en número 14:19 podemos ver que dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mira de la manera en que Moisés intercede por el pueblo a Dios. Y intercede de una manera que Moisés llegó a ver la gravedad del pecado de Israel. Entonces, como sabía la gravedad del pecado de Israel, él prefirió morir la muerte eterna, pero que Dios salvara al pueblo. Y mira que Dios le dice, apártate del pueblo que los voy a destruir de una, y de ti voy a hacer otra nación. O sea, de Moisés él iba a ser otra nación, y esa nación iba a ser la que iba a entrar a Canaán. Pero ¿cuántos años no tenían que esperar? Entonces Moisés por eso le dice al Señor, mira, las naciones están viendo la grandeza de tus milagros, cómo tú los sacaste de Egipto, cómo tú los mantuviste hasta el desierto. Ahora, ¿qué van a decir? Que tú no pudiste meterlo en la tierra de Canaán, y como no pudiste meterlo, los destruiste en el desierto. Entonces Dios necesitaba ser glorificado. Entonces Dios, según la grandeza de su misericordia, él perdonó al pueblo. Tuvieron sus consecuencias porque tuvieron que irse 40 años en el desierto. Toda aquella generación tuvo que morir en el desierto, y ahora la nueva generación es la que va a entrar en la tierra prometida junto con Caleb.
Y me llama mucho la atención, Edwin, que Caleb, cuando estuvo en los 40 días espiando la tierra de Canaán, él vio unos montes por allá arriba, unos montes bien altos, donde en esos montes vivían unos gigantes y para conquistar ese monte era bien difícil. Y Caleb le dice a Josué, cuando ya murieron toda esa generación que van a coger la tierra, le dice: Josué, dame aquellos montes por heredad, que yo no necesito que todo el mundo vaya conmigo, solamente con unos poquitos me voy a llevar para conquistar aquellos montes. Mira la fe tan grande. Y ya Caleb tendría que haber sido un viejito Sí, ya. sí, sí. Y se fue y lo conquistó, y Josué le dio esos montes de heredad. Y tienes razón. Y ya mismito vamos a hablar de eso también. El jueves, la iniquidad de los amorreos. Y vemos que los amorreos eran los enemigos, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué Dios hará todas estas cosas? Pero créame, mi querido amigo que me está viendo y escuchando, Dios siempre da oportunidad. Y todos esos pueblos que estaban circundantes, ¿verdad? Que veían a Israel, ellos conocían del Dios de Israel. Ellos conocían lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto y las plagas y todo eso. Sabían del poder del Dios de Israel. Y Moisés sigue relatando la historia, ¿verdad? Y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios. Cuando fueron fieles, Dios le dio la victoria. Incluso, como dijo John, sobre los gigantes, ¿verdad? Importante, porque ya habían aprendido la lección, ¿verdad? Habían aprendido a confiar, porque veían el poder de Dios. Ellos veían esa nube que los protegía, y no eran 20 o 30 personas, eran más de 4 millones de israelitas, y esa nube era súper inmensa y permanecía ahí. Y cuando el pueblo se movía, la nube se movía. Y por la noche el desierto hace un frío brutal. ¿Y qué pasa? Se convertía entonces en una columna de fuego para darle calor al pueblo. O sea, lo que le estoy diciendo, que ellos vieron, ellos nacieron ahí viendo el poder de Dios. Y por eso es que cuando Caleb va, él ve todas esas cosas, la confianza, cómo se abre el mar rojo, todas esas cosas las vio él. O sea, y ve que cuando el pueblo hace la voluntad, mira, Dios le da la victoria. Entonces, pero también hay una parte aquí, John, que yo quiero que se explique, porque Dios castiga, Dios castiga. ¿Y qué pasa? Tuvieron esa pueblos cercanos, tuvieron más de 40 años para arrepentirse, porque hubieron personas que cuando fueron los hijos de Israel se arrepintieron, ¿verdad? Y confiaron, como un ejemplo Rahab y los gabonitas, ellos aceptaron al Dios de Israel. Pero vemos que Dios castiga, dice Génesis 15:16, 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. O sea, Dios le está dando oportunidad, pero la iniquidad era tan grande que llegó el momento que pues tuvieron que hacer la guerra. Antes de permitir la guerra, Dios ofrecía paz. Y eso está en Deuteronomio 2:26 al 29. Al negarse a aceptar la paz, estos pueblos fueron sellados, con su propio destino. Como nación habían llegado a un punto sin retorno. Su maldad era ya un mal endémico. O sea, eso para ellos era normal. ¿Me entiendes? Esa maldad era tan grande que es como en este tiempo también. Mira, a lo bueno, John, ¿qué le dicen? Malo. Y a lo malo le dicen bueno. Y a veces hay personas como que eso está acostumbrado a hacerlo y lo ven como algo normal, como que eso está bien. Mira, no. Hay muchas cosas en este tiempo que son no es normal y Dios no las aprueba tampoco. Lo que pasa es que la sociedad la ha ido llevando de una manera que ha acostumbrado a las personas a verlo de que eso es normal, de que eso está bien, que pues mira, eso no está mal porque todo el mundo lo hace, ¿no, mi querido hermano? Hay cosas que las personas hacen que ante los ojos de Dios no están bien. Ok, John, vamos entonces a leer la porción del Espíritu de Profecía, a ver si nos las puedes leer, o si tienes algún Sí. comentario también.
Sí, tengo un comentario. Mira, el pueblo de Israel, cuando fue a Egipto a vivir con Jacob y por el hambre esa que hubo, después fueron esclavos 460 años. Y durante ese tiempo que eran esclavos, los amorreos, los jesuitas, los jebuseos, los gabaonitas, todas esas personas que vivían hasta Edom y que era Esaú, tenían gracia, tenían oportunidad y de alguna manera Dios le habló a ellos, pero cuando ellos siguieron rechazando y rechazando y rechazando, cuando ellos salieron de allí, ya iban con la orden de ser destruidos, porque ya habían rechazado demasiado. Ahora que por la terquedad del mismo pueblo de Israel y por el pecado del mismo pueblo de Israel, Dios le otorga a ellos 40 años más de gracia. Y yo lo comparo, ¿sabe con qué? Yo lo comparo también con las Américas, porque Perú era un gran imperio, el imperio inca, nadie lo podía destruir. ¿Quién podría destruir a los incas? Pero ellos tuvieron su tiempo de gracia también, de alguna manera. Ellos habrán escuchado el Espíritu de Dios hablarle, pero ¿qué hicieron? Ellos adoraban al sol y siguieron adorando al sol y no querían dejar de adorar al sol. ¿Qué pasó al final? Que Dios permite que Cristóbal Colón venga y descubra las Américas y que todas estas tribus indígenas que adoraban al sol fueran eliminados, fueran destruidos. ¿Por qué? Porque también el tiempo de gracia para ellos llegó a su fin. Bien, y vemos que eso mismo que está diciendo John está pasando ahora mismo. ¿Cuántas personas le han predicado a otras y la han rechazado? ¿Cuánto estamos llevando el mensaje y nos dicen ridículo o nos dicen, mira, ustedes están, mira, atrás? Eso ya no es para, eso es para el tiempo de antes. Mira, Cristo viene, mi querido hermano que estás escuchando. Cristo viene y las cosas que están sucediendo son señales del pronto regreso de Cristo. Y no es momento ahora de salirse al mundo y hacer esto, hacer lo otro. Es momento de agarrarse más de Dios, de humillarse más, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, pedir perdón y que el Señor nos purifique y que nos ayude a andar como verdaderamente Él quiere que nosotros andemos. Así que eso está ocurriendo en este tiempo. Por eso estas lecciones y estas cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que nosotros aprendamos y no caigamos, ¿verdad?, en las cosas que cayeron el pueblo de Israel. John, vamos a leer la porción del Espíritu de Profecía. Dice en el libro Alza tus ojos, fue escrita el 6 de agosto, no veo el año, pero dice la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción a quienes han alcanzado los fines de los siglos, aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y que finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para que los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Bien, John, las últimas palabras que nos vamos. Bueno, les invito a que no se pierdan la próxima lección. Y recuerde nuestras redes sociales, ¿verdad? Noticiero Morales y del Valle.e. Nos puede buscar por Facebook y YouTube y suscríbase a nuestros canales
y dele like. Que Dios te bendiga y esta es otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Nos vemos, Dios los bendiga.